Y vamos a pasar por último a la última presentación, que va a estar a cargo de la señora Andrea Padilla Villarraga, que es nuestra invitada internacional del día de hoy, quien va a presentarnos una presentación respecto del estado de protección de los animales en el derecho colombiano. Andrea es psicóloga de la Universidad Javeriana de Colombia, posee un magíster en criminología de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, un magíster en pensar y gobernar las sociedades complejas de la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, y un PhD en Derecho de la Universidad de los Andes. Entre los años 2008 y 2019 fue vocera para Colombia de la ONG Anima Naturalis Internacional, una organización iberoamericana para la defensa de los animales, y actualmente Andrea es concejal en la ciudad de Bogotá por el periodo 2020-2023 por el partido Alianza Verde. Quiero agradecer, yo sé que la verdad que Andrea es una persona sumamente ocupada. La verdad que quien quiera conocerlo un poco más en detalle puede entrar a su página web y se van a dar cuenta que debe tener poco tiempo incluso para respirar y comer, yo creo. Así que de verdad que le agradezco muchísimo que se haya dado este tiempo para contarnos, en el fondo, en este seminario, cuál ha sido la experiencia desde su punto de vista, como una experta, ¿cierto? Activista, y que ha vivido en carne propia todo este proceso de transición, desde el punto de vista de la educación, de la idiosincrasia del colombiano, desde el punto de vista político, ¿cierto? Cultural, la incorporación de todos estos tópicos en la normativa colombiana. Muchísimas gracias, Andrea. Gonzalo, muchísimas gracias a ustedes, a usted particularmente por haberme contactado, por esta iniciativa. Un agradecimiento especial, por supuesto, al Observatorio de Tenencia Responsable y Vínculo Humano-Animal, a la Facultad de Recursos Naturales y Medicina Veterinaria, a la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás y a la Dirección General de Investigación Aplicada e Innovación y Oficina de Transferencia y Licenciamiento. Muchísimas gracias por la iniciativa. Creo que es muy valiosa. A veces uno piensa que estos eventos ya como que llegan a su tope y ya hay como una abundancia de seminarios, conversatorios, charlas, pero yo creo que todo lo que podamos debatir y construir en términos académicos, políticos, es valioso para avanzar en la defensa de los derechos de los animales. Y lo voy a plantear entonces en términos de derechos, la intervención que voy a hacer a continuación. A ver, para iniciar, lo primero es plantear que Colombia, al igual que digamos, el resto de la región, tiene todavía en su constitución, digamos, este reflejo del pecado, ¿no?, que se comete en los códigos civiles, que es no reconocer la sintiencia animal o no reconocer por lo menos una categoría distinta, especial para los animales que no sea la de cosas, la de bienes, ¿no? En Colombia también tenemos el Código Civil dividido entre cosas y personas, y los animales todavía están, digamos, cooptados por ese régimen de la propiedad, por ese régimen del, digamos, del usufructo, de la apropiación, del aprovechamiento que pesa sobre las cosas y los bienes muebles e inmuebles en propiedad. Y esto se refleja entonces en la Constitución. Nuestra constitución es una constitución relativamente nueva, es una constitución del año 91, que tuvo ciertamente un avance muy importante en Latinoamérica y ha sido así reconocida la constitución colombiana como una constitución ecológica. Tiene unos 30 normas que tienen que ver concretamente con la protección del ambiente, con la protección del patrimonio ecológico, y a partir de esa protección se generó un número importante, digamos, de mecanismos de protección legal de esos derechos y valores constitucionales relacionados con el ambiente. Y de ahí, digamos, inicio ahí mi breve intervención, pues creo que son 20 minutos lo que tengo para hacer la intervención, para decir entonces que Colombia, al igual que ha sucedido con varios países latinoamericanos, esto lo digo, digamos, con un conocimiento que me dio pues 4 años de investigación en mi tesis doctoral, ha derivado de esas normas ambientales, digamos, de ese paraguas ambiental constitucional,
la relativa protección con mayor o menor alcance a los animales. Entonces, para ponerlo en orden, tenemos una constitución donde los animales como individuos, digamos como categoría específica, no están incluidos de manera explícita. Están, digamos, dentro de esos derechos ambientales incorporados allí, pero eso tiene unas dificultades, toda vez que esa incorporación se hace a través del concepto de fauna o a través de conceptos abstractos, ¿no? De ecología, ecosistemas, especies, que en algunos momentos incluso se convierten en obstáculos para hacer una verdadera protección de los animales como individuos, en virtud de su sintiencia. Me refiero entonces al reconocimiento de sus intereses, de sus necesidades, de sus capacidades. Nosotros, animales humanos, no aceptaríamos quedar subsumidos dentro de la categoría ambiental, ¿no? Los derechos humanos son una gran conquista en la historia de la humanidad y no aceptaríamos, aunque nos reconozcamos como parte del ambiente, como parte de la naturaleza, y aunque nos cueste tanto trabajo reconocer que somos animales, no aceptaríamos quedar subsumidos dentro de esa categoría ambiental. Los animales sí, es lo que tienen, es lo que hay. El Código Civil, entonces, digamos, insiste en esa división, cosas y personas, y lo que tenemos es una legislación que es todavía muy precaria en Colombia. Y sin embargo, el caso colombiano es interesante porque lo que se viene produciendo es una importante, yo diría, abundante, aunque todavía tenga pues, cierta marginalidad, producción de jurisprudencia, que es donde se está construyendo, digamos, la doctrina y los mayores avances y discusiones doctrinales en términos de la protección de los animales y de un posible reconocimiento de derechos. Tenemos en Colombia una ley, que es la ley 1774 del 2016, que es una ley que pretendió actualizar el Estatuto Nacional de Protección a los Animales, que era un estatuto del año 89 y que fue pionero en su momento. De hecho, fue pionero en Colombia, toda vez que se produjo antes de esta Constitución del 91. Pero es una ley que hoy uno mira, digamos, con el retrovisor y es absolutamente caduca en sus alcances, es obsoleta en sus alcances, en su terminología, en su concepción, digamos, conceptual de los animales y de la protección. Entonces, esta ley 1774 quiso actualizar ese estatuto del año 89, pero cometió varios pecados. Es interesante, digamos, antes de hablar de estos pecados, enmarcar esta ley 1774 en un momento de renovación de normas en toda Latinoamérica. De hecho, más o menos entre el año 90 y el año 2010 han sido 20 años de producción normativa interesante en toda la región. Y esto tiene que ver, yo diría, como con un efecto, digamos, hay allí como una producción regional que se repiten sus términos, que se repiten sus alcances, alcances que además cometen como los mismos pecados. Yo escribí hace poco un artículo haciendo como un análisis como de los pecados de esta producción legislativa en toda Latinoamérica, que redunda sobre los mismos inconvenientes, digamos, o pecados normativos, que son básicamente digamos, excluir, ¿no? Las excepciones, redundan en esas excepciones, entonces se convierten en leyes de muy corto alcance que solamente cobijan a los animales de compañía, que cobijan a la fauna silvestre, pero dentro de una visión ecosistémica de recurso natural, lo que nuevamente, digamos, nos hace caer en esa visión antropocéntrica. Protegemos a la fauna silvestre en tanto son recursos naturales renovables y esos recursos naturales renovables tienen una protección ambiental porque nos sirven para nuestro mantenimiento y nuestra vida, digamos, con relativo bienestar como especie. Pero no es una mirada de protección de los individuos silvestres. Entonces redunda en esas excepciones y deja por fuera a un vastísimo conjunto de animales que son los mayormente explotados en el mundo entero, ¿no? Los animales explotados para la producción de alimento, los animales explotados para entretenimiento,
los animales explotados para la experimentación científica, cosmética, militar, la que sea, experimentación en general. Y bueno, en el caso colombiano no tenemos una gran industria peletera, afortunadamente. Entonces, digamos, se mantienen esas zonas de excepción, el corto alcance, tiene unas disposiciones en términos, digamos, en el entendimiento del maltrato y la crueldad muy restringidos, casi que los lleva al extremo de la crueldad para que haya algún tipo de cobijo normativo. Por lo demás, se limita a una mirada de protección muy del órgano biológico, ¿no? Del organismo biológico que come, se reproduce y defeca, ¿no? No es más, no tiene una concepción compleja del animal como ser sintiente, como un organismo, digamos, individualizado, con sus necesidades, con sus capacidades, con sus propios intereses. Y adicionalmente, digamos, tiene unas disposiciones de protección, o más bien unas disposiciones sancionatorias de tipo policivo y de tipo penal, que son difusas, son de lo que en derecho se llama de textura abierta, es decir, que deja un amplísimo margen de interpretación al operador jurídico. La definición de competencias es también borrosa, lo que hace que los operadores judiciales tengan temor a la hora de actuar. Las sanciones son de cortísimo alcance, las sanciones penales son, digamos, de 3 años, lo que hace que sean delitos excarcelables, y las sanciones pecuniarias también son muy limitadas. No contempla sanciones alternativas a la pena como los servicios a la comunidad, y son pecados que se repiten en buena parte de esa legislación latinoamericana producida en esos 20 años de producción normativa. Entonces, eso nos da una sensación de que legislativamente está, digamos, ampliándose ese margen de protección, pero a la hora de implementación, de su implementación, nos encontramos con estos, ¿no? Con estos límites de excepciones, de corto alcance, de falta de o de indefinición conceptual, lo que hace que al final los animales queden enormemente desprotegidos y casi que su protección se limite o más bien dependa de unos operadores judiciales que tengan un espíritu muy activista o digamos, acciones públicas, ¿no? Ya, digamos, estamos hablando de tribunales constitucionales, digamos, de altas cortes. Entonces, esta ley 1774 fue, o más bien, corrijo, el Código Civil, las disposiciones que clasifican a los animales como cosas, fueron demandadas. Y ahí se generó una discusión constitucional muy interesante que produjo una sentencia, o más bien se plasmó en una sentencia del 2016, que sin embargo, digamos, dejó en evidencia la mirada jurídica compleja sobre los animales que hoy pesa en nuestro país. La Corte Constitucional lo que dijo en el 2016 es que los animales, digamos, tienen un doble estatus de cosas y de seres sintientes, porque esta ley 1774 estableció, tiene 2 líneas que son muy interesantes, en las que dice reconózcales o se les reconozca, no me acuerdo cuál es la conjugación del verbo, a los animales la condición de seres sintientes. Pero eso no redundó en una modificación del Código Civil. Es decir, que los animales por Código Civil todavía son cosas muebles e inmuebles por destinación, pero esta ley 1774 les reconoció esa condición especial de seres sintientes. Es decir, que hoy en Colombia los animales tienen un estatus muy complejo, es una suerte de híbrido de cosas que sienten. Y eso, digamos, la Corte Constitucional dijo que no había ningún problema como en este doble estatus, y voy a permitirme leer el fragmento, es muy corto, donde la Corte se refiere como a esta doble condición. Dice textualmente, abro comillas, la categorización legal de los animales como bienes jurídicos no se opone a la consideración como seres sintientes dignos de protección contra el maltrato. El lenguaje en sí mismo considerado
no es susceptible de provocar una afectación negativa contraria a la Constitución o un detrimento en las condiciones de vida de los animales. Para la Corte, tal denominación de los animales como bienes jurídicos no solo responde a una necesidad de la vida de relación que indudablemente incorpora a los animales como objeto de distintas modalidades de negociación jurídica, sino que en nada afecta a la regulación contenida en otras disposiciones para desarrollar el deber de protección a los animales. Así, por una parte, son seres sintientes y por otra, son susceptibles de clasificarse como bienes jurídicos muebles, semovientes o inmuebles por destinación. Me parecía interesante leer este fragmento porque primero es es un concepto constitucional que hoy, pues, por supuesto, tiene vida jurídica en Colombia, pero también porque refleja lo que yo creo que ocurre en buena parte de del marco jurídico latinoamericano. Y es esta suerte de contradicción entre una clasificación vigente de los animales como cosas y una clasificación también vigente de los animales, o una consideración, no clasificación, consideración de los animales como seres sintientes que se plasma en esta legislación de protección y bienestar animal. Y ahí nos encontramos con enormes dificultades. Y esto lo que refleja, en primer lugar, es que esta categoría de ser sintiente tiene todavía, digamos, una altísima carga eminentemente retórica, simbólica, que todavía no se materializa, digamos, en disposiciones normativas, en acciones policivas, en general, digamos, en un marco normativo que sea ampliamente proteccionista. Digamos que se reafirma, en segundo lugar, esta división entre cosas y personas, esa concepción binaria, ¿no? Tremendamente paralizante del derecho, que todavía como que parece que no nos abre un tercer camino para introducir una tercera categoría. Y no quiero aquí hacer un paréntesis porque yo tengo el pecado que tenemos muchos latinoamericanos de irme por las ramas, entonces no quiero hacer un paréntesis, pero ahora espero volver a este tema, que al final, digamos, es como si el derecho estuviera pues hecho de normas pétreas, ¿no? Que fuera como incapaz de reflejar esas nuevas realidades cuando el derecho es eminentemente una construcción social que por supuesto se va transformando en la medida en que se produce el cambio cultural. Entonces, al dejar esa categoría de ser sintiente como, digamos, como una categoría meramente retórica, simbólica, pues se la despoja de esa carga moral y jurídica muy potente que debería conducir a reconocer la existencia de intereses a los animales. Y en tercer lugar, digamos, afirmar que las condiciones de cosa u objeto, digamos, inerte y ser sintiente son compatibles, pues es claramente llevar la cuestión al absurdo, ¿no? No parece, pues, en nada sensato abogar por el trato respetuoso a una cosa o derivar de, digamos, de la cosidad de algo, intereses, necesidades, capacidades, ¿no? Es absolutamente contradictorio, es absurdo plantear que los animales son cosas y son seres sintientes a la vez. Esto lo que refleja, en mi criterio, digamos, es simplemente la necesidad del derecho de mantener a los animales categorizados como cosas para efectivamente seguir, digamos, haciendo uso de ellos como bienes transaccionables. De lo contrario, el derecho se adentraría en una enorme discusión muy profunda para la cual todavía creo que no estamos listos como sociedades, que es la de reconocer que en la medida en que los animales tengan derechos, muy probablemente puede ser planteada una dignidad animal. Y eso, como bien lo dijo un juez, el ex magistrado Enrique Gil Botero, colombiano, del Consejo de Estado, en una sentencia también muy interesante sobre experimentación en animales, reconocer que los animales tienen dignidad, pues claramente sería poner patas arriba nuestro sistema capitalista, nuestro sistema de producción y consumo, toda vez que ese sistema capitalista y ese sistema de producción y consumo está basado en la explotación de animales. Entonces, reconocer a los animales como seres dignos, con dignidad, pues nos pondría en serios problemas para continuar explotándolos, que es claramente lo que queremos seguir haciendo, ¿no?
a la hora, digamos, me refiero al mantener esa estructura jurídica binaria. Entonces, lo interesante, sin embargo, es que a raíz de todas estas discusiones, pues en Colombia se ha producido una vasta jurisprudencia. Ya son más o menos unas 15 sentencias las que se han producido desde el 2010, relacionadas con, digamos, 2010 es como el momento parteaguas, ¿no? Como en esa visión de los animales como seres absolutamente ajenos al derecho, o más bien que solo entran al derecho en un sentido de propiedades, y una protección constitucional que se ha visto reflejada también en normas. 2010 es ese momento, hay un hito allí, que es la sentencia C-666 del 2010, una sentencia constitucional. Y a partir de esa sentencia, pues se ha producido una jurisprudencia de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, que ha derivado en varios elementos que hoy, digamos, han llevado o han permitido que en Colombia haya normas, tanto legislativas como ordenanzas y acuerdos municipales y políticas públicas. Y esta jurisprudencia básicamente lo que, digamos, lo que indica son como tres elementos. El primer elemento es que hoy existe en Colombia un mandato constitucional de protección a los animales. Y esto no es retórico. Esto es un mandato que ya estamos empezando, y ahí entonces entramos, digamos, las personas como yo, que estamos en corporaciones públicas, intentando crear norma municipal. Hemos materializado este mandato. Porque este mandato lo que nos ha permitido evidenciar es que esos derechos que se creían absolutos de los seres humanos, como el derecho a la cultura, como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la libre escogencia de profesión u oficio, tienen topes, tienen límites. Y ese límite es ese mandato constitucional de protección a los animales. No es un mandato que tenga vida propia y que sea, digamos, judicializable o que tenga mecanismos de protección legal expeditos, como la acción de tutela, en el caso de Colombia. Es un mandato que hemos intentado materializar a través de complejos vericuetos y estrategias jurídicas, digamos, buscando caminos de protección a los animales. Y voy a poner un ejemplo concreto, mecanismos de protección a los animales que implican ciertamente restringir derechos fundamentales, pero que no por el hecho de ser fundamentales son absolutos o son o implican un blindaje, como el derecho a la cultura. Y allí lo que hemos hecho es mostrar esa tensión, esa colisión, y hacer valer ese mandato constitucional dándole vida a ciertas normas locales. Pongo un ejemplo concreto. Este año logramos en el Consejo de Bogotá, y hablo en plural porque aunque es una norma de mi autoría, pues si no hubiera sido por el concurso de mis colegas, somos 45 concejales en Bogotá, pues no habría salido, no se habría convertido en acuerdo nunca. ¿Qué logramos con ese acuerdo? Logramos casi que darle una estocada mortal a las corridas de toros en Bogotá. Bogotá es una de las capitales latinoamericanas más importantes para las corridas de toros, y logramos hacer valer ese mandato constitucional de protección a los animales que colisiona con el derecho a la cultura, proponiendo una norma que, si bien no prohíbe las corridas de toros, porque esa es una facultad que está reservada al Congreso o al Parlamento, sí tenemos nosotros en Colombia, digamos, una gran conquista desde el 91, que es la de la autonomía territorial, la de la descentralización y desconcentración de la acción pública. Y lo que logramos fue hacer valer esa autonomía territorial para reglamentar de manera estricta esas corridas de toros, prohibiendo el uso de instrumentos punzocortantes, banderilla, estoque, puya,
todos los instrumentos de tortura de toros, bovinos, bovinos en general, toros, novillos, prohibiendo la matanza del animal en la plaza, cargándoles más impuestos a los empresarios, reduciendo las fechas de 8 a 3 al año, obligando a los empresarios taurinos a que destinen el 30% de su publicidad a informar del sufrimiento que padecen los animales en el espectáculo. Lo hicimos reglamentando y haciendo valer nuestra autonomía territorial para darle fuerza a una orden muy interesante que introdujo la Corte en esa sentencia del 2010, que fue la de ir eliminando o morigerando las conductas especialmente crueles contra los animales. Entonces, lo que hicimos en Bogotá fue, nosotros tenemos una autonomía territorial, existe un mandato constitucional de protección a los animales que tiene, por lo tanto, jerarquía constitucional. Hay una orden de la Constitución que es eliminar las conductas especialmente crueles. Y hay un principio muy valioso, que es el principio del rigor subsidiario, que precisamente, digamos, adquiere vida jurídica a partir de la Constitución del 91, en ese marco de protección ambiental del que les hablaba al comienzo, que da la posibilidad de que las autoridades territoriales, o sea, Bogotá, hagan mucho más rigurosas, no más laxas, las normas ambientales. Entonces nosotros, digamos, armamos un paquete normativo, mandato constitucional de protección a los animales, autonomía territorial, principio de rigor subsidiario, orden constitucional de eliminar las conductas especialmente crueles contra los animales, y restringimos de manera estricta las corridas de toros, que las hacen muy poco atractivas, tanto para los empresarios como para la afición taurina, que además es minoritaria, no minoría constitucional, sino minoría numérica, y restringimos. Eso se puede convertir fácilmente en una estocada mortal para las corridas de toros. Entonces, vuelvo atrás, ¿no? Tenemos esta producción jurídica que tiene este mandato constitucional de protección a los animales. En segundo lugar, establece la función, digamos, por este marco normativo, este marco constitucional del año 91, en términos de protección ambiental, se introdujo la función ecológica de la propiedad. La función ecológica de la propiedad básicamente lo que dice es que la propiedad tiene una función ecológica. Es decir, que la propiedad se limita en términos ecológicos, en términos de unos intereses colectivos superiores que son, en este caso, los derechos ambientales. Y como ahí están introducidos los animales, ahí entra el principio de rigor subsidiario, pues entonces hay límites a la propiedad que sobre los animales se tenga en términos de protección a la fauna. Entonces, ese es el segundo elemento que se hace valer a partir del 2010 con la Constitución Ecológica. Y el tercer elemento es reconocer constitucionalmente que los animales son seres sintientes, que sufren, y que en ese sentido hay un mandato al Estado para producir normas, para producir marcos normativos que protejan a los animales del sufrimiento innecesario. Bien sé que esa palabreja de innecesario es problemática, porque ¿cuál es el sufrimiento innecesario? ¿Es necesario producirles sufrimiento a los animales siempre que se trate de satisfacer nuestros intereses egoístas? ¿Cuál es ese sufrimiento innecesario? Pero ahí es donde entra entonces, digamos, donde se aterriza todo este discurso constitucional y empieza a materializarse en marcos normativos locales. Entonces, digamos, quería hacer un poco esta presentación en términos de embudo para decir que en Colombia lo que está ganando terreno en este momento es producción de norma municipal. Son los municipios, o somos los municipios, lo que pasa es que pues, Bogotá es la capital del país, entonces tiene una categoría especial, pero somos los municipios los que estamos produciendo norma en términos de política pública para materializar y aterrizar toda esa doctrina constitucional que sigue siendo, digamos, muy abstracta, pero que va tomando vida jurídica a través de esas normas locales. Veo que Gonzalo ya encendió su cámara, entonces voy cerrando para decir que yo creo que en Latinoamérica estamos en este momento ante una enorme ventana de oportunidad.
porque el tema de los derechos de los animales está ganando terreno en la opinión pública, en las agendas políticas, en las agendas normativas, y creo que tenemos en este momento todas las personas que estamos desde el activismo político, ciudadano, académico, la enorme oportunidad de incidir concretamente con ciencia, con doctrina, para que haya una transformación verdadera de ese marco normativo. De no ser así, yo no estaría en este momento en el Consejo de Bogotá. Yo llegué simplemente con una agenda de protección animal, por supuesto con un liderazgo de años, digamos, construido, pero mi agenda es eminentemente de protección animal y por esa agenda me votaron casi 24.000 bogotanos y bogotanas para defender los derechos de los animales. Entonces creo que tenemos una enorme responsabilidad de seguir empujando ese marco normativo con mucha responsabilidad. Creo que la ciencia debe ser una gran aliada de este empuje del marco normativo para ir ampliando sus alcances y la consideración de los animales como seres sintientes, no como mera retórica, sino como una materialidad demostrable, digamos, desde el punto de vista científico. Muchísimas gracias, Andrea. De verdad que fue una exposición impresionante. Eres una excelente oradora, debo decirlo. Y a propósito de lo mismo, hacer la reflexión de cuán importante es el uso del lenguaje de la manera correcta cuando uno quiere generar cambios culturales. Uno yo creo que, bueno, hablo por mí, en realidad uno recién ahora empieza a entender la importancia del uso correcto del lenguaje. Cuando quiere generar armonizaciones con respecto a determinados conceptos, cuando uno quiere sensibilizar con respecto a determinadas prácticas, ¿no es cierto? Cuando uno quiere educar a distintos grupos dentro de las comunidades, cuán importante es el correcto uso del lenguaje. Y porque pequeños errores de lenguaje pueden constituir grandes errores en la práctica, en el fondo, ¿no es cierto? Cierto. Ahora, Héctor Villagrán hace un comentario y dice: me parece interesante la manera en que abordan en Colombia la característica de seres sintientes, hibridando a los animales en bienes muebles y seres sintientes como sujetos de derecho, en el fondo. Y esto permite, él plantea, utilizar dicho criterio al momento de utilizar, tener o trabajar con animales. Así es. Yo tengo una duda bien particular, en realidad, y que tiene que ver con cómo se logra determinar qué animales, ¿cierto? En el fondo uno debiese incorporar en la normativa, llámese constitución, llámese, no, en la normativa vigente, en el fondo, sin caer en el especismo. ¿No es cierto? Que siempre en el fondo uno dice, bueno, pero ¿por qué algunos sí van a ser beneficiados y otros no? Cuando en el fondo son igualmente sintientes y pueden ser incluso igualmente conscientes de lo que ocurre. ¿Cómo han abordado ese tema? Es muy complejo, Gonzalo, porque efectivamente, digamos, dentro del imaginario popular, es tan impresionante que, digamos, muchas personas casi que limitan su definición de animal al perro, al gato, al animal carismático. Ajá. Pero yo creo que la industria, particularmente de la producción de alimentos, realmente ha sido muy exitosa en términos publicitarios y ha logrado crear sobre esos animales mastodontizados, ¿no? Además, digamos, recluidos incluso geográficamente a los márgenes de las ciudades, ¿no? Donde no los vemos, donde no sabemos de ellos. Y asimismo las normas han reiterado esta división. Entonces casi que tenemos unos animales para querer, unos animales para explotar, para producir en comida, unos animales para experimentar, unos animales para entretenernos, unos animales que hay que conservar porque nos son útiles ambientalmente. Yo creo que realmente quien ha logrado ir, digamos, como trascendiendo y rompiendo esas falsas divisiones ha sido la jurisprudencia. Yo creo que ese derecho de los jueces ha sido muy valioso en este sentido por litigios pues, que han llegado a las altas cortes, ¿no?
Entonces, en el tema de los perros y los gatos hay una jurisprudencia muy interesante en términos de la convivencia con animales de compañía como seres queridos, como seres que hacen parte del núcleo familiar. Pero también han llegado litigios, recientemente tuvimos el de un oso, el del oso Chucho, que ha sido también muy importante, en términos de la libertad del individuo que está confinado en un zoológico y que es un individuo con capacidades de sintiencia, pero también con capacidades cognitivas, ¿no? Para adentrarnos un poco en esa discusión de las capacidades cognitivas como atributo para el reconocimiento de derechos. Y fue de hecho la pregunta que, digamos, planteó la Corte en una audiencia pública: ¿cuál es el atributo para reconocerles a los animales derechos, su sintiencia o sus capacidades cognitivas? También han llegado litigios relacionados con la tenencia de animales silvestres como animales de compañía, y allí se ve un avance súper interesante en Colombia, una primera sentencia de la Corte que dice, digamos, no le permitió a un particular tener a una lora como animal de compañía porque era un recurso natural renovable y debía estar en manos de la autoridad ambiental, pero luego hay una sentencia del 2016 donde dice que no le devuelve el mico, en este caso, al particular, ya no solo porque es un recurso natural, sino porque es un ser sintiente. Entonces, es interesante cómo la misma Corte va ampliando esa doctrina y va rompiendo esas fronteras. También en la legislación se ve más tímidamente, digamos, en esa política pública más territorial, pero la ley 1774 mantiene estas divisiones y ciertamente, sin duda alguna, los animales que permanecen más confinados en el área gris de las excepciones son los animales explotados por la industria cárnica. En ese sentido, todavía se mantienen disposiciones sanitarias, ¿no? Digamos, se protege al animal, es como la bola de carne, como la fuente de producción, que hay que evitar que se magulle, hay que evitar que caduque como trozo de carne por unas disposiciones sanitarias que tienen que ver con nuestra salud humana, pero lejos de hacer una consideración sobre el bienestar del individuo sintiente. Entonces, digamos que todavía se mantienen esas divisiones, jurisprudencialmente se van rompiendo las fronteras, a nivel de política pública también se van rompiendo un poco las fronteras, pero es ya claramente en la política pública que estamos intentando materializar los operadores, digamos, políticos en nuestros territorios, donde ciertamente estamos avanzando mucho más en esa ruptura normativa y conceptual, cultural, sobre los animales como, digamos, como seres sintientes, que si están divididos es por cuestiones, digamos, que son... taxonómicas y zoológicas. Claro, y de intereses de los seres humanos, ¿no? Son clasificaciones, digamos, me olvidó la palabra, falsas, ¿no? De los seres humanos, simplemente para mantener sobre ellos un ejercicio de apropiación. Hay un par de fiscales presentes en la audiencia, cosa que agradezco muchísimo también, y que han estado muy activos también en la discusión. Y la fiscal Echeverría plantea que dice que se sintió muy identificada con la última parte de la exposición, cosa que agradece muchísimo, y refuerza la idea de que es la ciencia la que debiese tomar o hacerse responsable, en el fondo, de divulgar con evidencia y datos duros respecto del desarrollo neurológico de los animales no humanos, dice. Y que en el fondo, a propósito de la existencia de esta evidencia, ponerla a disposición después del mundo más técnico-legal, en el fondo, debiese generarse esta articulación que permita que fluya este proceso. Ahora, a propósito de lo que tú planteabas, de que la constitución en Colombia, una constitución relativamente nueva, ¿no es cierto?, que se puede considerar como una constitución bastante amigable con el medio ambiente y con los animales, decía, porque considera y hace la diferenciación entre vegetales y no solamente medio ambiente, sino que fauna propiamente tal. A partir de eso, ¿cuál ha sido el impacto quizás real en la práctica sobre la sociedad colombiana respecto de cómo se vincula con los animales? ¿Tendrá aquello un efecto directo y real? Sí, yo lo veo, Gonzalo. Yo creo, de hecho, es interesante, creo que era, no me acuerdo si es Henry Salt, en su libro absolutamente pionero y visionario, ¿no? Del siglo XIX, decía como que las sociedades avanzan rápidamente, mientras que, seguramente no lo dijo en estos términos, lo estoy parafraseando muy torpemente, pero como que las sociedades avanzan rápidamente, mientras que
los marcos jurídicos no. Y yo creo que en Colombia, y me atrevería a decir que en buena parte del mundo, se ve esto, y es cómo las mentalidades van cambiando, pero los marcos normativos parecen absolutamente, digamos, estáticos, pétreos, ¿no? Usaba yo esa palabra. Inmodificables. Incluso se encuentra uno con operadores del derecho, con académicos del derecho, que es todavía más sorprendente, que plantean la imposibilidad de reconocerles derechos a los animales teóricamente. Como si efectivamente el derecho fuera como una tabla, ¿no? Los 10 mandamientos, como una norma divina que fuera inmodificable, siendo que es precisamente la construcción que va recogiendo los cambios de mentalidad, ¿no? O si no, las mujeres todavía estábamos en la casa atendiendo al marido, ¿no? Y todavía estábamos en la esclavitud y demás, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que sí hay un cambio cultural. De hecho, en buena parte de la jurisprudencia colombiana, los jueces reconocen el cambio cultural, el cambio de mentalidad, ¿no? Cómo la gente se va relacionando de otras formas con los animales, incorporan el concepto, por ejemplo, de familia multiespecie, ya lo han incorporado jueces locales, jueces de comisarías de familia y demás, comisarios de familia, ya se ha incorporado ese lenguaje, y es un lenguaje que no viene de ninguna gran producción académica, simplemente es del sentir de la gente que experimenta esa otra manera de relacionarse con los animales de la manera más orgánica y genuina, de amar al perro, de amar al gato, de considerarlo un hijo, y ahí el derecho se va viendo obligado a producir derecho de familia multiespecie. O el hecho, por ejemplo, de reconocer, de no identificarse culturalmente con una cierta práctica, como las peleas de gallos, como las corridas de toros, y entonces el derecho tiene que meterse a regular eso que ya, digamos, culturalmente no funciona, es caduco, es obsoleto. Entonces, para no alargarme demasiado, simplemente, Gonzalo, decir que creo que es el cambio cultural, el cambio ideológico, el que está forzando la agenda legislativa, la agenda normativa a adecuarse a estas nuevas maneras de pensar, sentir y actuar. Nicolás Maestre plantea por qué se circunscribe a lo local la elaboración de la normativa legal y no a las corporaciones nacionales, como el Congreso Nacional. Sí. No sé si Nicolás probablemente es colombiano, no sé. Si es el Nicolás Maestre que yo conozco, sí. Y no es un apellido muy común, así que es probable que sea. Para él un abrazo. Sí, esa pregunta es muy interesante y tiene una respuesta muy sencilla. Y es que el Congreso refleja, digamos, o más bien reúne miradas muy diversas sobre el país, sobre la ruralidad, sobre lo urbano, sobre las relaciones con los animales y sobre todos los temas de la sociedad, porque en el Congreso tienen participación todas las regiones del país. Entonces hay visiones mucho más conservadoras, hay visiones, digamos, y agendas electorales que están allí para defender unas, digamos, miradas mucho más, no quisiera decir obsoletas para no ser despectiva, mucho más, digamos, conservadoras sobre las relaciones con los animales como bienes de explotación. Pero también están esas miradas más progresistas que son las miradas mayoritariamente urbanas. Sí, esa crítica de que el animalismo, y ya hablo del animalismo como término incorporado en el diccionario de la RAE, digamos, es una lucha mayoritariamente urbana, es cierta. Y esas agendas urbanas están reflejadas, están recogidas en el Congreso, pero también las otras miradas más conservadoras, más rurales, más campesinas del país. Entonces, esa agenda pues avanza muy lentamente, porque es una agenda muy difícil de apalancar, es una agenda que además, digamos, tramita miles de proyectos de ley al año. Entonces, el avance es muy lento, mientras que el avance local, pues es un avance mucho más ágil. En el caso de Bogotá somos 45 concejales, en el caso del Congreso hay 271 congresistas, entonces estamos hablando de una agenda pues
¿no? Mucho más grande. Y en el caso de las ciudades, pues son agendas más urbanas, que son miradas más críticas, más progresistas, más vanguardistas, y tenemos la posibilidad de ir posicionando esa agenda con más celeridad. Yo creo que esa es la explicación de que sea más estratégico avanzar en lo local para ir empujando la agenda nacional. Excelente. Y para finalizar, Andrea, voy a plantear una última pregunta de la fiscal Echeverría. Es una pregunta un poco compleja, pero hay que tratar de, ¿cierto? Vale. de dar una respuesta, bueno, que tú la vas a tener porque lo has vivido en carne propia, y que tiene que ver con cómo han sido las reacciones de la industria cárnica y de entretenimiento con uso de animales. Yo no sé si en Colombia aún tienen circos con animales. Ya no. Ya, bien, acá en Chile tampoco. ¿Cierto? ¿Y cómo ha sido entonces la reacción de la industria cárnica y de entretenimiento con uso de animales a las restricciones claras impuestas, en este caso en Bogotá? Tiene que ver, por supuesto, con el lobby, quizás, y tantos otros conflictos que pudiesen haber asociados a aquello. Eso es muy interesante. Y yo en el fondo, esto va a sonar muy loco lo que voy a decir, pero yo en el fondo guardo una enorme gratitud con estos sectores, porque son los debates públicos con ellos, cuando hay debate público con altura y con respeto, los que nos ayudan a, digamos, poner argumentos de alto nivel en la discusión. Porque claramente son los sectores más reaccionarios. En el caso, por ejemplo, del entretenimiento, como es uno de los temas que más ha avanzado en términos constitucionales y sobre los cuales ha pesado un mayor rechazo público, pues ha sido un sector muy, digamos, muy reaccionario, muy beligerante, y ellos han intentado poner sobre la mesa unos argumentos que son muy débiles. Entonces ellos apelan al tema de la tradición, y tumbar el argumento de la tradición y la cultura es muy fácil, ¿no? Yo, digamos, son muy pocas las personas que hoy públicamente se casan con ese argumento, porque los obligaría a defender prácticas que hoy son indefendibles desde el punto de vista de los derechos humanos, esclavitud. ¿Mm? Si nos remitiéramos, si validáramos el argumento de la tradición y la cultura. Han puesto también sobre la mesa el argumento de las minorías, de la minoría constitucionalmente protegida. Por eso decía ahora minoría numérica no constitucional. Porque las minorías, y esto ya lo han dicho los jueces también en sentencias, las minorías constitucionalmente relevantes son las minorías que han sido víctimas de opresión sistemática, histórica y estructural. Minorías étnicas, lingüísticas y religiosas. No por el hecho de ser minoría numérica, la que practique una práctica determinada, la convierte en una minoría constitucionalmente relevante. Entonces, digamos que han puesto sobre la mesa argumentos muy débiles que al final los llevan es simplemente a decir, oiga, déjenos entretenernos con esto que nos gusta. Es como sabemos disfrutar una tarde de domingo, y ahí, pues, por supuesto, ese andamiaje argumental se desbarata completamente, ¿no? Frente al argumento de, bueno, su manera de entretenimiento le causa un enorme sufrimiento a seres que pueden ser perjudicados en sentidos moralmente relevantes. Otra es la discusión con la industria cárnica, la industria láctea, la industria de los huevos. Es una discusión muy difícil. Entre otras cosas porque Colombia es un país con las necesidades básicas insatisfechas, digamos, con un altísimo porcentaje de satisfacción de esas necesidades básicas. Entonces, es una discusión mucho más de tomar con pinzas, que estratégicamente la hemos conducido más por la vía ambiental, ¿no? Traer a la discusión el alto impacto que la producción de animales para consumo tiene en términos ambientales. Ahí nos hemos apalancado de las cifras de la FAO, de las Naciones Unidas, crisis climática, emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Porque la discusión sobre el sufrimiento animal es mucho más difícil cuando hay personas que pasan hambre en Colombia, y cuando todavía está tan anclada la idea de que la forma de alimentar a la sociedad está basada en la proteína animal. Es muy difícil, es muy difícil. Sin embargo, por la vía de la salud humana, hemos logrado que, o más bien estamos logrando que el ICA, el INVIMA, que son las entidades sanitarias que regulan estos temas,
estén produciendo una reglamentación específica en el tema de animales de consumo desde el punto de vista del, hoy ya se está hablando un poco más del tema del paradigma de un solo bienestar, ¿no? Bienestar ambiental, bienestar humano y bienestar animal, como digamos, un círculo armonioso. Entonces, desde ese punto de vista se está produciendo una reglamentación específica para estos temas y el gran reto está en que se materialice, porque hay norma, pero como pasa en el mundo entero, muchas veces es letra muerta. Excelente, Andrea. Yo no sé si tú has visto en el chat, la verdad es que han llegado muchas felicitaciones y agradecimientos a tu presentación. Gracias. La verdad es que ha sido un tremendo aporte escuchar también una visión distinta a la que nosotros estamos inmersos en nuestro país, y que, por cierto, estamos comenzando en este nuevo proceso, ¿no es cierto?, constitucional, donde probablemente, o sea, sin duda alguna, vamos a estar expuestos a una serie de oportunidades para poder generar mejoras que vayan todas en pro no solamente del bienestar animal, si eso es importante, y a propósito de lo que tú estabas diciendo, esto no es únicamente por el bienestar animal, es por el bienestar animal y por el nuestro, que son bienestares que están estrechamente vinculados y son indisolubles en el fondo. Y ese es el gran concepto de una salud. Así que te agradezco nuevamente tu exposición, tu disposición, y que nos hayas compartido todas tus experiencias. Y Gonzalo, muchísimas gracias a todas las personas que han escuchado. Yo creo, para cerrar, te quito un minuto, Sí, sí. tenemos que hacer más diálogo latinoamericano. Es necesario. De hecho, en esta revisión de jurisprudencia que hice para mi tesis de doctorado, me encontré que se repetían mucho expresiones, lenguajes, argumentos entre jueces de diferentes tribunales. Yo espero que mi libro sobre derecho latinoamericano salga en el 2021, pero creo que tenemos que hacer mucho más diálogo desde el punto de vista científico, normativo, político. Es necesario construir un derecho animal latinoamericano, porque compartimos idiosincrasias, porque compartimos historias políticas y normativas, entonces tenemos que hacer más hermandad en ese sentido. Te agradezco a ti, Gonzalo, por la invitación. Y bueno, ojalá realmente, y no lo digo, que no sea carreta, como decimos en Colombia, ojalá realmente mantengamos el diálogo. Un fuerte abrazo para ti, Gonzalo. Absolutamente. Muchas gracias, que estés muy bien. Adiós. Y agradezco también a los expositores, agradezco sin duda alguna a todos los que participaron. Yo sé que ha sido un día agotador, ha sido un día maratónico de discusión de temas a veces más densos que otros, pero estoy convencido que el resultado ha sido el que buscábamos, que era generar debate, generar opinión, que surgieran nuevas reflexiones, y si aquello ocurrió, la verdad es que la misión está cumplida. Así que agradezco nuevamente su participación. Les comento y les repito que vamos a hacer en vivo a ustedes de las memorias de las versiones anteriores del seminario, y por supuesto me va a tomar un poco más de tiempo escribir y editar las memorias de esta cuarta versión, pero de aquí al próximo año, no, de aquí a finales del próximo año, porque para el próximo año falta muy poco, se las vamos a compartir cuando realicemos la quinta versión de este seminario. En nombre de la Facultad de Recursos Naturales y Medicina Veterinaria y del observatorio que coordino, el Observatorio de Tenencia Responsable y Vínculo Humano-Animal, le doy las gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.